En este video te voy a enseñar cómo colocar la forma escultural en una uña plana. Para iniciar te voy a enseñar cómo hacer la colocación de la forma escultural en una uña plana. Vamos a iniciar la teoría en nuestra cartilla de aprendizaje. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer la colocación de la forma es analizar la anatomía de la uña, que sea plana. En este caso podemos observar que es totalmente recta y debemos de posicionar siempre dividiendo la uña en 3 partes iguales. El primer tercio de la uña va a ser la parte más alta. Esto nos va a ayudar a hacer la elevación o el posicionamiento del molde. Luego debemos también de tomar en cuenta el punto de tensión o el punto cero. Esto nos va a indicar para colocar el molde y también para generar el corte. Listo. Después de haber marcado el punto de crecimiento, ahora vamos a hacer la colocación del molde. En este caso, la colocación del molde, la elevación va a variar. ¿De qué? Dependiendo del largo. Si es una uña largo número 4 a número 5, se puede hacer la colocación recta. Si es una estructura más avanzada, es decir, de número 5 en adelante, la colocación de la forma se puede colocar elevada. ¿Por qué? Porque en este caso, si vamos a hacer estructuras más largas, van a demandar más producto. Por ende, vamos a necesitar generar más elevación para poder generar un equilibrio de producto. Entonces, vamos a hacer la colocación de la forma larga. Vamos a suponer, para la elevación de la forma, tenemos que tomar en cuenta el punto del final de la extensión de la uña natural, en este caso acá, y debemos de medir. Si la colocación de la forma va a ir recta, debemos de colocar el molde que sea recto y que salga del ápice. El ápice se encuentra en el primer tercio de la uña natural. Ahora, si vamos a hacer la elevación, igual, elevamos el molde que A sea igual a B, es decir, esto va a ser la altura del ápice de la uña natural y B va a ser la altura del largo de la estructura. Por ejemplo, vamos a hacer la uña en el largo del molde número 6. Hasta acá tendríamos el largo del número 6. Entonces, este vendría siendo nuestro B. Entonces, A y B tienen que ser igual. Imaginariamente deben de ser igual. Es decir, debe de salir una línea totalmente recta de acá y de acá va a venir el ápice estructural de la uña. Ahora, del punto de tensión vamos a hacer una línea recta. Vamos a suponer que esto va a ser una uña square, es decir, una uña cuadrada. Debe de ser una línea totalmente paralela a la línea superficial de la estructura y una línea recta a un ángulo de 90 grados, que es el final del largo de la estructura. Entonces sería así. Vamos a remarcar acá de nuevo para que lo puedan observar mejor. Listo. De esta manera se vería la estructura. Ahora, ¿qué vamos a tomar en cuenta acá? Podemos observar la cantidad de producto que tiene acá interno. Esta cantidad de producto se llama peralte. ¿Qué es el peralte? Es donde se acumula la máxima cantidad de producto, es decir, es donde está la fuerza y la resistencia de una estructura, que se conecta justamente con la zona de tensión y también lo que es la zona del punto de crecimiento, o también conocido como anclas de tensión. De esta manera colocaríamos la forma escultural. Ahora, terminada ya la explicación teórica, lo vamos a pasar a la práctica. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra forma para escultura y retirar la luneta. Retiramos la luneta y tomamos nuestra tijera para cortar. Quitamos la línea punteada y retiramos el exceso de papel donde se encontraba anteriormente la luneta. Esto nos va a permitir poder hacer una medición perfecta del molde para evitar perder todo el adhesivo del mismo. Voy a tomar el dedo de mi modelo para medir. Cuando vayamos a medir al momento de adaptar el molde, lo primero que tienes que hacer es posicionar el molde de esta manera. Nunca lo cierres totalmente en el centro porque vas a generar una línea recta que te va a marcar la forma y por ende te va a deformar la estructura, al menos que necesites marcar la línea, pero en este caso no. Entonces vamos a tomar la forma escultural y necesitamos encontrar A y B. ¿Quién es A? La altura del ápice de la uña, y B, la altura del largo de la estructura. Entonces, siempre cuando vayas a medir el molde, debes de posicionarlo. De que si el molde va con elevación, debes de elevarlo para hacer las marcaciones para poder cortar. Si el molde va recto, debes de colocarlo recto.
Si tú haces la medición con el molde recto y luego lo elevas, automáticamente te va a generar acá un desfase y la estructura no te va a quedar bien. Vamos a colocar el molde, vamos a medir. Pero antes de medir, entonces vamos a marcar los puntos de encastre y vamos a marcar también la parte central de la uña. Esto va a ser nuestra guía a la hora de colocar el molde. La línea central numeral de mi forma para escultura debe de coincidir con la línea central de la uña natural. Coloco el molde, lo posiciono de esta forma. Tratemos de llevarlo lo más que podamos a la zona del encastre. Tenemos la elevación adecuada. Entonces vamos a medir. Ya posicionado el molde, y ahí tenemos en este caso la elevación. Vamos a suponer que vamos a hacer la uña en el número 6. Entonces medimos que coincida la línea recta entre el número de la forma. Coloco la regla, puede ser una regla, puede ser una lima. Entonces aquí me indica que necesito un poquito más de elevación. Aquí coloco y calza perfectamente el largo que estoy buscando. Luego de haber medido esto, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Tenemos que analizar la uña, si necesita corte en el cuello del molde para poderlo encastrar perfectamente acá. Entonces vamos a marcar donde está el punto de tensión de la uña y vamos a marcar de este lado. En este caso no vamos a necesitar realizar corte en el cuello del molde, solamente vamos a hacer el corte acá en la zona del punto de tensión. Ahora, ¿qué tanto debo de cortar en el molde? Para saber qué tanto debo de cortar, debemos de medir la cantidad de piel que tenemos acá. Si observamos este dedito, es un poco gruesecito, tiene bastante protuberancia de piel. Ok, acá vamos a medir para saber qué tanto debo de cortar en la forma para la escultura. Muchas veces cometemos varios errores. Por ejemplo, utilizamos los cortes de esta manera. Vamos a retirar un momento acá el papel para que tengan en cuenta los errores que no deben de cometer a la hora de hacer el corte en el lateral. Muchas veces hacen el corte que le dicen orejitas de gato, así. Este corte no está bien. Se supone que el corte del lateral es para que el molde se adapte mejor, para que pueda cerrar bien y necesitamos liberar espacio. Entonces, si vemos que este dedo tiene mucha piel, necesitamos dar espacio y hacer este corte no me va a permitir espacio. Otra cosa, el ángulo del corte también va a influir demasiado, porque si nosotros hacemos un ángulo de esta forma, es un ángulo que está demasiado abierto. Aquí, si hablamos de ángulo, coloco la tijera de esta forma, estaría trabajando un ángulo 0 grados, la mitad 45 grados y aquí vamos subiendo casi a 90 grados. Aquí más o menos estamos como en unos 80, 70 grados aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener exceso de corte y por ende el molde va a quedar sin resistencia y lo que va a suceder es que en el momento que tú coloques el molde en el punto de tensión, esta pestañita que está acá se va a doblar y se va a separar del punto de tensión y esto no es lo que queremos. Lo ideal es que los cortes normalmente deben de ser a un ángulo de 45 grados hacia abajo para poder tener un ajuste perfecto del molde y evitar que el molde quede bailando, por decirlo así. Entonces no es la idea. Entonces la idea es que en vez de hacer el corte de esta manera, hagamos el corte de esta forma. Ahora, el ángulo. Observamos la cantidad de piel. Ya sabemos que este espacio que tengo acá es lo que yo voy a quitar de lateral. Si yo trabajo a 0 grados, normalmente se recomienda que se trabaje los cortes entre 0 y 5 grados cuando son dedos que sean muy angostos. Es decir, la cantidad de piel que tiene acá fuera de los laterales sea como la mitad de esto, para evitar que el molde quede bailando. Ya cuando tiene un poco más de piel, lo ideal es que el corte salga más arriba. Si yo lo coloco a 45, mire, me va a quedar muy fuera. Es más o menos como un ángulo de 30 grados aproximadamente. Vamos a realizar el corte de este lado. Entonces dijimos que de este lado sería 90 grados, 45 grados. 45 grados, un truquito. Imagínense que el 45 grados va a ser la mitad del cuadro. Es decir, esto sería 45 grados. Si voy a trabajar 30 grados, giro un poco la tijera hacia abajo y este sería el corte. Tenemos otra manera de hacer el corte del resto. 1. Cortar esta parte recta. 2. A mí me gusta mucho hacer un corte semirredondo. O la otra opción es doblar esta pestañita y adaptar el corte. Lo puedes hacer como tú te sientas más cómodo. A mí particularmente me gusta realizar el corte de esta manera. Voy a hacer el corte del otro lado y medimos. Recuerden que deben de colocar el molde. Por ejemplo, si yo coloco el molde recto, no me va a quedar bien. Debo de posicionar el molde igual. Si yo medí los cortes con el molde elevado, de esta manera debo de posicionarlo a la hora de colocarlo. Acá mido y podemos observar que me calzó perfectamente en los puntos de encastre.
Importante que cuando tú coloques el molde te calce perfectamente en el punto de tensión. Si te sucede esto cuando colocas el molde, por ejemplo, y colocas el molde y te queda algo así, quiere decir que esto está mal. ¿Por qué? Porque hiciste el corte más arriba de lo necesario. Ahora, aquí está el ejemplo que les quiero dar. Puede que la medida esté bien, pero en el momento cuando haces el corte automáticamente dañas la colocación. Si colocamos el molde acá, en este caso, ¿qué va a suceder? Este molde acá está mal puesto. Pueden observar que cuando yo lo intento cerrar, vamos a suponer que lo vamos a cerrar para hacer una uña square. Automáticamente cuando lo intento cerrar, miren el espacio que queda acá y esto genera que el molde pierda la resistencia o pierda la fuerza. Entonces, miren, voy a colocarlo acá, coloco el molde, lo elevo y automáticamente cuando lo cerramos, miren lo que va a suceder. Cerramos el molde y se va a separar del punto de tensión y acá se va a generar como un quiebre y automáticamente eso lo que va a hacer es que la estructura no quede bien. Y aparte podemos observar también el espacio que tenemos entre el dedo y el corte. Por eso es importante medir esta distancia de piel para poder hacer un corte exacto y que el molde nos quede bien presionado para que no quede bailando. Acá tenemos la forma escultural ya cortada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a retirar el papel encerado, voy a colocar la luneta por detrás para darle resistencia y más estabilidad a mi forma para escultura. Giro y voy a cerrar de esta manera. Cerramos estas dos alitas superiores. Si es una estructura cuadrada, debemos de cerrarla de esta forma. No puedes cerrar la forma escultural en punta totalmente porque vamos a hacer una estructura que tiene forma de un cilindro. Y por ende, en el momento cuando vas a colocar el molde, debe de verse como un cilindro. Presiono acá el molde, abro estas alas inferiores y posiciono el molde de abajo hacia arriba para poderlo adaptar perfectamente. Elevamos y presionamos. ¿De dónde a dónde debo de presionar el molde? Justamente desde donde está esta línea recta, por debajo. Yo no voy a subir la presión. Si subo la presión, el molde me va a quedar muy cerrado en punta. Se tiene que ver de esta manera al momento de cerrarlo. Y ahora, si lo giramos de esta forma, tiene que verse tubular. De esta manera quedaría nuestra forma para escultura para una estructura square. Giramos y podemos observar que calza perfectamente el punto de tensión de la uña con el corte y que en el momento cuando lo cerramos queda la piel bien ajustada al corte sin que quede el molde bailando. ¿Cómo te das cuenta que el molde está bien puesto, bien posicionado? Porque en el momento que tú lo mueves, el molde se mantiene totalmente estable. Tiene forma tubular porque es una estructura cilíndrica. Tiene la punta del cierre del molde de esta manera. Lo vamos a girar, la línea visualmente se tiene que ver una línea acá paralela al otro lateral. Ahí está. De esta manera quedaría esta estructura. Y por supuesto, no olvides activar la campanita para seguir compartiendo contenidos como este.